¿quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pero si ahí no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer y por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Después de que Dios felizmente nos permitió celebrar la Semana Santa como iglesia por primera vez, vamos a retomar hoy nuestro estudio sobre el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, en donde estamos aprendiendo cómo vivir sin ansiedad. Vamos a orar antes de iniciar. Los que no vinieron hace 3 semanas, porque yo sé que los que vinieron hace 3 semanas van a recordar, tienen bien grabado en su mente y en su corazón la enseñanza, pero los que no vinieron, no. Entonces, para estos hermanos vamos a hacer un rápido resumen de lo que vimos en ese entonces. Vimos que el tema de vivir libre de preocupación, el tema de vivir libres de ansiedad, fue esencial en la enseñanza del Señor Jesús. Y por eso mismo Él lo repitió muchas veces a lo largo de su ministerio. Lo enseñó la ocasión que registra Lucas en Judea. El episodio que registra Lucas se llevó a cabo en Judea. Pero muchos meses antes, el Señor Jesús había dado la misma enseñanza en Galilea, en el Sermón del Monte, que registra Mateo. De manera que eso nos habla de la importancia que este tema tenía en la enseñanza del Señor Jesús. Y hay 3 frases que el Señor expresa en 3 versículos del pasaje que estamos viendo y que son claves para que entendamos esta enseñanza de cómo vivir sin afán y sin ansiedad. Esas frases son en el versículo 22, no os afanéis. En el versículo 29, no os preocupéis. En el versículo 32, no temáis. No os afanéis, no os preocupéis, no temáis. Esta triple repetición de la misma instrucción, con distintas palabras, pero la misma instrucción, es indicativo del énfasis que el Señor Jesús hace en relación a vivir libres de preocupaciones. Y es que, mis amados hermanos, esa es una característica de los ciudadanos del reino celestial. Esa es una característica de los cristianos. Porque el vivir libre de ansiedad es una de las promesas que el Señor Jesús hace a todo aquel que pone su confianza en Él. Alguien que pertenece al reino de Jesucristo no debe afanarse. Y solo hay 2 aspectos sobre los cuales podemos tener ansiedad. Solo hay 2 aspectos que nos causan preocupación y temor. Uno es el aspecto material y el otro es el aspecto espiritual. No hay más. Cualquier afán
cualquier ansiedad, cualquier temor que tengamos, cae en una de esas dos áreas. O tenemos ansiedad por un aspecto material, o tenemos ansiedad por un aspecto espiritual. Y en ambos aspectos el Señor Jesús nos promete acompañarnos. En ambos aspectos el Señor Jesús nos dice: no estén ansiosos, no tengan afán, no tengan temor. Es posible. Para un cristiano, mis amados hermanos, es posible vivir sin preocupaciones, sean morales, sean materiales o sean espirituales. Fíjese, en lo material, Él dice en los versículos 29 y 30, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El aspecto material. En el versículo 32, el Señor dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Es el aspecto espiritual. Pues en ambos aspectos el Señor Jesús nos dice: ¿puede un cristiano vivir sin ansiedad? Y ahora la pregunta: si esto es verdad, que lo es, si esto es una realidad, entonces, ¿por qué habemos tantos cristianos que vivimos todo el tiempo preocupados? ¿Por qué habemos tantos cristianos que vivimos constantemente en ansiedad, con temores? La respuesta es una de dos: o porque no sabemos, o porque no creemos. Desafortunadamente, muchos de nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de educar a la iglesia que Dios puso en nuestras manos, no le hemos dado la importancia que tiene la enseñanza sobre la naturaleza y el carácter de Dios, sobre las promesas y el propósito de Dios. Y por eso muchos cristianos no alcanzan a entender la gloria de Dios, su grandeza, el compromiso que Él tiene para con sus hijos, su compasión, su poder, su omnisciencia, su sabiduría y todos los demás atributos, por los cuales sabemos que cuando Dios hace una promesa, Dios cumple su promesa. Pero si nosotros, que debemos enseñar a la grey, no le damos importancia a esta enseñanza y no predicamos sobre la grandeza de Dios y no enseñamos sobre el poder de Dios y sobre su sabiduría y sobre su inmutabilidad, pues entonces la iglesia que Dios puso en nuestras manos no va a tener ni idea de cómo es el Dios en el que creen. Y por eso van a vivir con afán y con ansiedad. Esa puede ser una razón. Si nosotros no sabemos el carácter y la naturaleza del Dios en que hemos creído, entonces es muy posible que vivamos ansiosos. Y si esa es la razón, eso es fácil de arreglar, al menos para nuestra iglesia. Porque lo único que usted tiene que hacer es levantarse más temprano, venir a las 10 y acompañarnos en la escuela dominical. Porque precisamente eso es lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Estamos estudiando acerca de las obras y los decretos de Dios. Estamos estudiando sobre el carácter
y la naturaleza y los atributos de Dios. Entonces, usted quiere saber cómo es el Dios en el que ha creído, cómo es el Dios único, vivo y verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venga a la dominical, entonces habrá.